estamos de manera exclusiva con el interventor de la Administración Federal de Investigaciones, Agustín Rossi. Gracias, Agustín, por estar con nosotros en Acceso a los Derechos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bueno, en el día de la fecha, el ministro Guado de Pedro confirmó la intervención de Gerardo Milman al saber o al conocer del intento de asesinato sobre la vida de Cristina Kirchner. Bueno, eso es lo que está investigando la justicia a partir de una declaración de un testigo que no sabemos su identificación, pero que sí que muestra haber escuchado unas expresiones de Milman, esto que se conoce hoy periodísticamente, que Milman dice: cuando la maten yo voy a estar de viaje, voy a estar en la costa, ¿no? Hay un antecedente de esto, que es que días anteriores a que sucediese el intento de asesinato de Cristina, Milman presenta un proyecto en donde, en la exposición de motivos del proyecto de resolución, expresa algo así como: no sea que alguien quiera victimizarse y que venga un loquito y que intente decir que intentaron matar a la vicepresidenta. Es muy, muy extraño el comportamiento de alguien que, además, hay que recordar, digamos, fue director de la DINIC, Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, y posteriormente secretario de Seguridad, viceministro de la gestión de Patricia Bullrich, que hoy es diputado nacional y además en ese carácter integra la Comisión Bicameral de Inteligencia, ¿no? Rossi, es muy peligroso pensar que un diputado nacional, particularmente de Juntos por el Cambio, tenía información de que a la vicepresidenta de la Nación, la segunda persona más importante de la República a nivel institucional, pero la principal líder política del Frente de Todos, sabía de la posibilidad de que podía haber un intento de asesinato sobre su persona. Sí, claro, claro que es muy peligroso. Claro que estamos ante un hecho eh, de dimensiones distintas, digamos, ¿no? La Argentina no estaba acostumbrado a situaciones políticas de estas características. El intento de magnicidio a Cristina fue un hecho que no reconoce que para encontrar antecedentes en la historia política de nuestro país hay que remontarse a la década del 30 del siglo pasado, ¿no? Cristina el otro día hizo referencia al intento de asesinato de Irigoyen. Eh, Después uno puede encontrar también el intento de asesinato de Lisandro de la Torre, que terminó con el asesinato de Enzo Bordavejer en el seno de la Nación. Ambos hechos sucedieron en la década del 30 del siglo pasado. Entonces, un hecho de esta característica que conmocionó a la sociedad argentina, a la sociedad política del mundo, que exista esta denuncia sobre un dirigente político opositor, un diputado nacional, que además ha tenido responsabilidades institucionales, en el caso del gobierno de Macri, siendo secretario, viceministro de Seguridad, anteriormente director nacional de la Dirección de Inteligencia Criminal, y que hoy es miembro de la Comisión Bicameral de control de los organismos de inteligencia. Claramente que es muy grave. Es muy grave, sí, sin duda. Hay algunas explicaciones, Rossi, que por parte de la oposición parecen una explicación de jardín de infantes, ¿no? Específicamente de Revolución Federal, ¿no? Esta agrupación política, este movimiento político que quería justificar o que quiere justificar ingresos vendiendo sillitas, vendiendo muebles para un hotel, ¿no? Digo, bastante poco creíble a la altura de la circunstancia en la cual estamos. Nosotros, cuando presentamos la denuncia ante el juzgado de la doctora Capuchetti sobre Revolución Federal, la presentamos a partir de haber obtenido, a través de fuentes públicas, ¿no? un conversatorio en la red social Twitter Space se llama, en donde está identificada claramente la voz de Morel y de otros, en donde Morel allí extrañamente o singularmente, explicitaba lo que sucedía una semana después, porque Morel dice allí: si no me conociesen los chicos de la Cámpora, yo me infiltraría durante 7 días frente a la casa de Cristina y canto la marcha peronista y después paso la historia.
Lo que sucedió 7 días después es casi similar a esto. El protagonista no fue Morel, sino que fue Sabac Montiel. En ese conversatorio también hay un diálogo entre Morel y un soldado voluntario con asiento en Río Gallegos, en donde ese soldado voluntario dice que lo ve pasar o lo veía pasar a Máximo Kirchner, y entonces Morel le dice: ¿cómo no lo matás? También ponen una cantidad de amenazas sobre el presidente de la nación. Entonces nosotros con eso hicimos una presentación ante el juzgado de la doctora Copuchetti, en donde planteábamos dos cosas. Primero, que se tome conocimiento y que se evalúe y que se investigue la potencial vinculación que podía existir entre Revolución Federal y la banda de los Copitos. Y en segundo lugar, que el conversatorio ese en sí mismo se desprendiera una cantidad de denuncias o de ilícitos que había que investigar: amenaza, instigación a la violencia, delitos contra el orden público. Lo cierto es que la doctora Capuchetti se declaró no competente para tratar esta denuncia. En la competencia finalmente la determina la Cámara y determina que se investiguen por separados. Una cosa es el atentado contra Cristina y otra cosa es las actividades de Revolución Federal. Y a partir de esa denuncia, el juez Martínez de Giorgi realiza una cantidad de diligencias, entre los cuales termina allanando una cantidad de domicilios y privando de su libertad a 4 personas integrantes de Revolución Federal. Uno es Morel, el más conocido, que tiene todo esto que vos decías recién, que es el financiamiento del grupo Caputo para contratarle muebles que fueron hechos por un carpintero que aprendió el oficio por YouTube, que en realidad no los hizo él, sino que los subcontrató. El otro chico, Sosa es al cual se le encontraron $50.000 en su casa y una cantidad de dinero en pesos, y era uno de los que gritaba: no tenemos para comer, digamos, ¿no? Cuando fue la asunción de Sergio Massa. Y me parece que inclusive en el dictamen del fiscal, el fiscal dice claramente que no se debe descartar la vinculación entre este grupo Revolución Federal y el atentado sobre Cristina Fernández de Kirchner. Revolución Federal es un grupo extremista de derecha violento, cuyas prácticas políticas y su metodología no condice con el sistema democrático, y el Estado argentino en su conjunto tiene que repudiarlo, condenarlo y marcarle los límites claramente de la ley, porque estos grupos están creciendo en todo el mundo, fundamentalmente en los países centrales, en Estados Unidos y en Europa. Están creciendo, son una derivación de los neonazis, por decirlo de alguna manera, y obviamente adquieren sus propias características en cada uno de los países que están, pero me parece que es un hecho que nosotros tenemos que tener muy en claro y muy en cuenta. Y bueno, ahí la AFI jugó un rol importante porque fue la que impulsó esta denuncia, y me parece que está encaminado en un determinado sentido, ¿no? Además, bueno, además de ese conversatorio, Brenda Uliarte participó de las actividades de Revolución Federal, participó de la actividad más notoria, que fue esa marcha de antorchas que hicieron frente a la Casa Rosada. Entonces hay una cantidad de elementos que a nosotros nos parece que hay que analizarlos y tenerlos en cuenta. Usted bien lo decía, Rossi, este grupo como ejemplo, Revolución Federal, en democracia no tendría que existir, no tendría que haber posibilidad alguna que un grupo totalmente de derecha, extremista, yo me atrevería a decir que con actitud terrorista, porque atacar la vida de una vicepresidenta de la República, pero particularmente sobre la líder, de gran mayoría del peronismo, tiene que ver particularmente con desestabilizar la democracia. ¿Qué hubiese sucedido si esa bala que no salió hubiese salido? ¿Qué hubiese pasado en la sociedad? Bueno, es difícil de imaginar, pero seguramente cuando las sociedades entran en un estado de conmoción violenta, como podría haber sido un hecho de esas características, los resultados son impredecibles, ¿no?
Yo pienso, Sin digo, ninguna duda, digamos, ¿no? O sea, es muy yo pienso difícil en los de miles y imaginar. miles y miles de militantes de la cámpora, de organizaciones, políticas, corrientes, distintas agrupaciones, donde realmente tienen un gran cariño, un gran aprecio sobre Cristina Kirchner particularmente. No puede depender la democracia de que exista agrupaciones como Revolución Federal. El Estado tiene que intervenir, usted bien lo dijo, ¿no? Por intervención del AFI se está desarticulando este tipo de operaciones. Comparto, la realidad es que comparto absolutamente, yo creo que eso es así, ¿no? Hay que estar muy atento a todo esto, por eso hacía referencia a lo que está sucediendo en los países centrales. Estos grupos en Europa y en Estados Unidos se llaman aceleracionistas porque intentan acelerar procesos de descomposición social, según ellos. Tienen determinadas características, Acá, reivindican la Rosy, lo vemos supremacía. en pantalla, Rosy, lo vemos en pantalla, las bolsas cadavéricas que se pusieron en Plaza de Mayo. ¿Dónde sucede esto? ¿Dónde sucede que en plena democracia pongan cadáveres, y más en la República Argentina, donde hubo más de 30.000 desaparecidos y desaparecidas, pongan cadáveres en la Plaza de Mayo, le saquen foto, y parece ser que no sucede nada? Y después, tenemos hechos totalmente lamentable, como Sabac Montiel, que gracias a Dios, no salió la bala. Bueno, sí, efectivamente, ese hecho, el hecho de las antorchas, que también lo ponían recién en pantalla, son hechos que marcaron una serie de actividades, pero le decía que estos grupos tienen determinadas características, ¿no? Profesan en Europa y en Estados Unidos la supremacía blanca, están en contra de cualquier ideología de género, cualquier política de género, y y van generando este tipo de situaciones, ¿no? Inclusive en Alemania, por ejemplo, tuvieron que separar a 800 miembros de las Fuerzas Armadas que estaban de las Fuerzas Armadas alemanas, que los identificaron como que tenían algún tipo de vinculación con estas organizaciones, en Estados Unidos otro tanto. Entonces, acá apareció y me parece que claramente la respuesta del Estado argentino tiene que ser contundente. Lamentablemente, eh, yo me imaginaba que cuando sucedió lo de Cristina, la respuesta de la sociedad política argentina, de la política argentina, iba a tener el mismo nivel de contundencia que hubo en 1987, cuando fue el intento de golpe cara pintada a Raúl Alfonsín, en donde el peronismo, sin mezquindades, sin especulaciones, en su conjunto apoyó a Raúl Alfonsín ante este intento de interrupción institucional. Acá no nos pasó esto. La presidenta del principal partido opositor, que es Patricia Bullrich, no condenó este intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, y eso deja abierta una fisura en donde estos grupos violentos pueden sentir algún tipo de legitimación, entre comillas lo que voy a decir, algún tipo de protección de un sector de la dirigencia política. Y eso no puede suceder porque, como dijimos anteriormente, son grupos que son terroristas, extremistas, de derecha, violentos, cuya práctica política no se condice con la democracia. Claro, pero ¿cómo va a suceder? ¿Cómo Patricia Bullrich, presidenta del PRO, va a condenar este tipo de actos si su mano derecha pareciera ser, Gerardo Milman, que es la mano derecha de Patricia Bullrich, pareciera ser que sabía del atentado de Cristina Kirchner? Sucumbe, genera un movimiento muy grande en la democracia, que la mano derecha de la presidenta del PRO, que tienen capacidad electoral para nuevamente asumir la conducción del Poder Ejecutivo, que pueden llegar a tenerlo, sepa del intento de asesinato sobre la vicepresidenta de la Nación. Es alarmante, interventor. No, no, sin duda que es así. Sin duda que es así, pero en términos generales y en términos concretos, la política en su conjunto debería tener un repudio contundente de este tipo de hechos, porque la realidad es que
cuando la sociedad en su conjunto no presenta fisuras, lo que hace es evitar que se arme una grieta por donde se puedan meter. Si la sociedad, si la política presenta fisuras o no es contundente en el rechazo, y bueno, se sentirán legitimados y estos hechos que estamos conociendo en el día de hoy nos hacen pensar que, bueno, que justamente hay que seguir investigando y profundizando la investigación en todo sentido. Nos sucede acá mismo, ¿no? En la provincia de Santa Fe, donde la diputada provincial Amalia Granata dice, digo, en primer lugar, no tiene en cuenta, digo, el intento de magnicidio, lo desprestigia, dice que es una opereta, y después amenaza a los diputados y diputadas con carpetazos de la intimidad privada de cada uno. Y digo, y frente a eso, no puede suceder que tengamos la presidenta del PRO que no dice nada. Diputados provinciales, en este caso una diputada provincial, que no solamente desprestigia y digo, desvaloriza el intento de asesinato de Cristina Kirchner, sino que cuando los diputados y diputadas le dicen, reconducte lleve una conducta distinta a la que está teniendo, no, digo, le dicen qué cosa, le dicen que no, digo, que les puede hacer carpetazo sobre su vida interna. Yo quiero reivindicar ahí la actuación de Leandro Busato, ¿no? El presidente del bloque de diputados, que claramente fue el primero que salió a condenar los dichos de Granata. Presentaron un proyecto para separarla de la Cámara de Diputados y lamentablemente la mayoría de la Cámara de Diputados, que no es del peronismo, sino que responde al socialismo y a Cambiemos, evitaron que esto sucediese. Pero la realidad es que expresiones políticas como la de Granata bueno, merecen toda la condena y lamentablemente no se pudo tratar el pedido de separación en el bloque de diputados, justamente porque un bloque mayoritario, como es el bloque del Frente Progresista, no accedió a ese tratamiento. Vuelvo a decir, a veces hay conductas políticas que son mezquinas y que están pensando en una potencialidad electoral y no están pensando en las cuestiones estratégicas que suceden en la Argentina. No pueden existir este tipo de situaciones y estas situaciones claramente merecen que la política en su conjunto, que el Estado en su conjunto marque claramente cuáles son los límites. Hoy nos encontramos a 12 años, lamentablemente, del fallecimiento del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, quien generó realmente, digo, un quiebre en la política nacional, generando una nueva figura de presidente, ¿no? Un presidente confiable, transparente, que llegaba a la gente, pero sobre todas las cosas, donde hacía que la Argentina esté cada vez mejor y donde los argentinos y argentinas cada vez vivamos mejor. Digo, usted fue su principal paladín en la Cámara de Diputados, ¿no? Llevando adelante estas políticas públicas, haciendo que el Congreso tenga el debate, las discusiones, para poder llevar adelante esta idea, este proyecto de país que encabezó Néstor Kirchner. Bueno, sí, la verdad que estamos recordando 12 años sin Néstor y es imposible no pensar que se fue muy joven, ¿no? Néstor murió con 60 años y todavía tenía muchísimo para darle a la política argentina y a la política latinoamericana. Y fue el dirigente político que abrió el camino para que todos, al menos yo y muchos más, digamos, ¿no? Cristina misma, Alberto, hoy presidente de la Nación, después que él abrió el camino, pudiésemos transitar todos estos años de vida política, ¿no? Nos devolvió la confianza en la política, ¿no? Néstor volvió a que muchos creyésemos en la política, creyésemos de que podían existir dirigentes que hacían lo que decían y decían lo que pensaban. Y eso no se veía en la política argentina durante muchísimos años. La política argentina estaba cruzada por la resignación, por el posibilismo. Para Néstor nada era imposible, ¿no? Todo se podía trascender Todo tiene que ver con una orden política, una decisión política. Cuando le dijo a y Roberto todo lo que Lavagna, vayan y páguenle a los maestros en Entre Ríos. Digo, es una orden política, una decisión. todas esas situaciones, esa
y una cantidad de situaciones más demostraban que estábamos en presencia de un dirigente político distinto. Bueno, tan distinto es que desde el 2003 hasta la fecha, sin duda ese movimiento político que él encabezó, el kirchnerismo barra peronismo, sigue siendo de alguna manera un punto ineludible en todo lo que significa el debate político en la Argentina. Permitió que una generación nueva de dirigentes políticos ocupasen con relevancia funciones políticas y fuesen protagonistas, y inició una nueva época, ¿no? Inició una nueva época en donde yo me acuerdo que cuando nosotros nos acercamos a él en el 2003, en la campaña del 2003, yo fui su jefe de campaña en Rosario. Néstor te hablaba del militante, te hablaba del mercado interno, te hablaba de la vigencia de los valores de los derechos humanos. Bueno, una cantidad de cosas que durante la década del 90 habían desaparecido de la política argentina, entonces era un distinto, sin duda que es un distinto. Nos lamentamos muchísimo, ¿no? Que se haya ido tan pronto, ¿no? Yo recuerdo, Rossi, un discurso suyo cuando expropian, o mejor dicho, se nacionaliza YPF y usted cuando arranca el discurso dice con huevazos o con aplausos siempre vamos a tomar las mismas decisiones. Digo, porque usted sufrió todo el conflicto del campo, lo escracharon, le tiraron huevazos, escracharon a su hermano, a su familia, en su casa. Y siempre estuvo, estuvo siempre apoyando a la democracia. Cuando balearon la casa del el ex gobernador Antonio Bonfatti, usted estuvo ahí, al lado del gobernador Bonfatti, haciendo apoyo a la democracia. No es del mismo modo que actualmente se está manejando la oposición. Ya no importa si hay huevazos o aplausos. Para el PRO, para Juntos por el Cambio, tienen la misma actitud siempre. Tiene que ver con hacer lo que yo quiero, mis intereses y sobre todo intereses económicos, en detrimento de los intereses y las necesidades que tiene el pueblo. Sí, bueno, yo reivindico ese discurso de YPF porque me parece que es identificatorio de todo lo que hicimos durante todos esos años, digamos, ¿no? Nos identifica tanto que la misma Cristina, al otro día de que se aprobó la ley y que la promulgó ella, hizo referencia a ese discurso, ¿no? Lo cierto fue eso, ¿no? A mí me tocó estar en la Cámara de Diputados y defender leyes en donde me insultaban desde las barras, y en esa ley claramente fue una ley que fue aplaudida. Y Aerolíneas Argentinas, Asignación Universal por Hijo, la misma Sí, son YPF, todas, Correo. el decálogo de leyes que significaron esos momentos de transformación en la Argentina, digamos, ¿no? Sin duda que yo escribí un libro sobre todo lo que fueron mis discursos en la Cámara de Diputados, y hay leyes que indudablemente transformaron la economía argentina. Una de ellas fue la de YPF, otra la nacionalización de las AFJP. Hay leyes que significaron otras cosas, digamos, ¿no? La ley de matrimonio igualitario, en el capítulo del libro digo la ley más bella que me tocó votar, y también momentos difíciles como fueron la resolución 125, que también ganamos en la Cámara de Diputados, independientemente de que después en la Cámara de Senadores el voto no positivo lo terminó dando por la borda. Pero lo importante, y yo lo que quise significar eso, es que uno no se tiene que traicionar a sí mismo, ¿no? Eh, y esto, alguna vez Alfonsín dijo, si la sociedad se corre a la derecha, nosotros nos tendremos que acostumbrar a perder elecciones. Bueno, y lamentablemente el radicalismo no siguió ese camino, el radicalismo oficial. Sí, algunos dirigentes radicales que hoy nos acompañan, pero, pero sin ninguna duda que ese es un elemento que yo reivindico para la política, ¿no? Defender ideas, defender valores. Yo creo que más temprano que tarde generan un reconocimiento, por más que hay determinados momentos en donde quizás esa defensa, esas ideas y esos valores te traigan incomodidades, ¿no? Cristina
cuando se fue del gobierno en el 2015, en el acto final que hicimos en la Plaza de Mayo, dijo: dejo un país cómodo para la gente e incómodo para los dirigentes. Y bueno, no hay que, el que quiera estar cómodo en la vida política no tiene que hacer política como hacía Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Tiene que, la comodidad te da que te arropen las corporaciones, que te arrope el poder económico, que te protejan las corporaciones, el poder económico y el poder mediático. Cuando haces política en contra de eso, bueno, vas a pasar momentos de incomodidad sin ninguna duda. Rossi, quiero agradecerle por esta entrevista exclusiva. Entiendo y le agradezco nuevamente por darnos este tiempo para acceso a los derechos. Y bueno, nuevamente, como siempre, estas son su casa, digo, de acceso a los derechos, de DRB Producciones, para cuando quiera usted poder dar este tipo de información que es muy importante y muy vital para nuestra democracia. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Adiós. Hasta luego, Rossi.